Los estudios clínicos y complementarios, ratificados inclusive por el Cucaiba, han determinado que Maite se encuentra en un estado de muerte encefálica, con lo cual se ha determinado la irreversibilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Y felicidades, por cierto, tras la Navidad. Buen regreso, querido Nachito. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Paulino. Siempre es bueno tenerte aquí con nosotros, te extrañamos. Sí. Yo también los extrañé. Pero el tipo, Bueno. antes de la final, soltero volvió, casado y con River campeón. Sí. No puede pedir mucho Mejor más. regalo, Nacho. No se puede pedir más. Bueno, se que puede mejore el país, eso sí, ¿no? Eso lo puedo pedir, pero... Augurios, deseos extensivos de todos y cada uno de los integrantes del equipo y de todos y cada uno de los que estamos aquí en el piso y creo de cada uno de los argentinos, por cierto. Bueno, gran capítulo, Pavo, después de lo que ha dejado el fin de semana extra large, en todo caso, que hemos tenido. Bellísimo, con calor. Semana, sí, con mucho calor, muy buen clima en la costa bonaerense. Ojalá sea el presagio, el preludio de una buena temporada. Efectivamente hay un poquito más de turismo, se ve, va a haber una puesta en escena del teatro en Mar del Plata, pero en otros lugares de la costa muy relevante y ojalá que acompañe el clima y por otro lado también algo de ese consumo que antes terminaba en el exterior, fruto de argentinos que veraneaban en el extranjero y que probablemente ahora, por el tipo de cambio, por la incertidumbre, por el costo, lo hagan aquí en la Argentina. Y efectivamente allí hay una expectativa en torno a revertir magros indicadores que ya de por sí están generando muchas noticias de las últimas semanas, como el sector industrial, algunos cierres de fábricas, la situación de Mar del Plata en particular, con una tasa de desempleo que otra vez volvió a ser una de las más relevantes del país, la segunda como ciudad más relevante después de los 500.000 habitantes y después de Santa Rosa La Pampa, en fin, etcétera. Hay mucha expectativa, ojalá que esté a la altura de las circunstancias de la temporada. Muchos hechos de violencia que también empantanaron las fiestas, ¿no? Porque... Sí, muchos. En un boliche, en la costa, después robos con incendio... O sea, muchos hechos de violencia que fueron... Sí. Hurlingham y Samir. Que muestran también a la sociedad cómo está, ¿no? El ánimo en la sociedad, me parece a mí. Sí, lo de la chiquita de 5 años con muerte cerebral, la verdad que es una bala perdida. Hemos ganado mucho en conciencia en cuanto a la pirotecnia. Probablemente haya una explicación económica también, pero creo que en buena medida es la conciencia que hemos ganado a propósito de lo que perdemos usando pirotecnia o exponiéndonos o exponiendo a muchos al uso de pirotecnia. De hecho, en Mar del Plata no hubo un solo atendido por quemaduras esta fiesta navideña. Uno, no hubo. Es para festejar. Ahora, después habrá que tomar conciencia en otras cuestiones. Un joven alcoholizado, 22 años, hijo de un encumbrado empresario, termina matando en un 0 kilómetro a un hombre de 75 años en la madrugada del sábado aquí en Puerto Madero, por ejemplo. Hemos tenido el caso de esta mujer que se descompensa de 37 años, que da marcha atrás, nada, un infortunio de la vida, parecería indicar todo eso, pero se lleva la vida de un chiquito de 2 años ahí en la zona de Necochea, en la zona del Muelle de los Pescadores, donde aparentemente no hay cámaras de seguridad. Camioneta que sí tenía efectivamente muchas multas. Muchas multas por exceso de velocidad. Pero estaba en una playa donde estaba permitido, hoy escuché al intendente, donde estaba permitido ingresar con los automóviles. Con lo cual ahora muy habitual en Necochea. Sí, absolutamente. Olvídate, es una de las playas más extensas, más amplias. Allí se usa mucho el bajar con la 4x4. Tal cual. Bueno, efectivamente ahora quieren hacer una norma para regular que eso no ocurra o para poner algún control adicional. En fin, qué sé yo, hay de todo un poco también que ha quedado atrás en el fin de semana. La venta en baja de los comercios, 9% minoristas. En realidad una merma menor a la de noviembre, donde habían caído 15,6%, tal vez encontrando el piso, pero en ningún caso a la altura de las circunstancias. Juguetes que han perdido 20% de ventas respecto a diciembre del año pasado. Industria nacional muy golpeada. Solo parcialmente compensó en parte lo que había perdido durante el año. En fin. Da la impresión que, de todas maneras, en esta semana corta pero muy intensa que tenemos, con muchos temas judiciales antes de la feria. Con lluvia, te voy diciendo. Y con mucha lluvia. Mucha lluvia, que empieza mañana. Que es para prestar atención, Pau, porque son fenómenos más cortos, más intensos, efectivamente más devastadores en muchos casos. Ayer la piedra eran de pelotas de tenis en la provincia de Mendoza. Pelotas de tenis, ayer por la tarde. Cuidado porque el gobierno está envalentonado en la idea de la cosecha récord.
Y efectivamente hay que juntar lo que está en el campo. No nos olvidemos que tuvimos sequía e inundaciones y que por eso no hubo buenas cosechas ni en 2016 ni en 2017. Y el horno no está para bollos porque además hay una apuesta, que es una apuesta en muchos casos a todo o nada, por el acumulado de algunas deudas pendientes, etcétera. La devaluación le marca un esquema de competitividad diferente, le da un plus, pero hay que sacar del campo lo que está en el campo. De lo contrario, naturalmente el riesgo y la pérdida puede ser cuantiosa. Y si las lluvias vienen con vientos del norte que son fuertes, y además con mucha precipitación y sin bajar las temperaturas, 32 de máxima vamos a tener. Sí, bueno, ese ha sido un denominador común también del fin de semana en Mar del Plata, casi histórico, por ejemplo, sin viento y con temperaturas arriba de 30 grados. Creo que excepcionales. A mi gusto la temporada va a ser otra cosa. Bueno, nos metemos lleno en la actualidad. Dale. ¿Me permitís, Pau? Está Daniel Filmus, en un rato vamos a conversar con él. Hoy vamos a tener varios diputados nacionales aquí. Estamos en una especie de también balance del año y lo que viene y las perspectivas de cara al año entrante. Pero hay novedades, Nacho, Lourdes, Cancelares, que no son menores, para poder contar, aunque sea rápidamente, una especie de ping-pong. En principio, mientras Macri descansa, Marcos Peña es presidente. Dato. Sí, se quedó a cargo de toda la Casa Rosada. No está, obviamente, Mario Quintana. Gustavo Lopetegui sí está, pero tiene funciones muy acotadas a lo que era el año pasado, a diferencia del año pasado. Michetti, obviamente, no es la persona en la que el gobierno confía. Algo parecido a lo que pasaba con Cristina y Vudú. Cuando se iba Cristina, la verdad, Vudú estaba pintado. Pasa algo similar, lamentablemente, con la vicepresidenta. No la tienen en cuenta para las decisiones centrales del gobierno. Esto es una descripción, no es una opinión. Se quedó Peña a cargo de todo. Obviamente no hay reuniones de gabinete. Lo que hace Peña son reuniones bilaterales con cada ministro, porque hay definiciones en algunos aspectos que después te voy a pasar a comentar. Uno de ellos seguramente tiene que ver con el área de justicia, una intención del gobierno de ampliar las designaciones de jueces, Paulino. Pero ¿sabes lo que a mí más me llamó la atención, teniendo en cuenta lo que vimos en estos días respecto a una encuesta de Isonomía? Isonomía es una de las consultoras a las que más le confía el gobierno. Salió en un portal publicada una encuesta que decía, bueno, el único, Macri le ganaría a Cristina, pero perdería con Sergio Massa. Son datos de noviembre, se encargó de aclarar la consultora Isonomía a través de Twitter, un poco diciendo, bueno, los datos que se presentó este portal no son los últimos. Bueno, ¿qué pasó? El último almuerzo en Casa Rosado, previo a la Navidad, que encabezó Peña, estuvieron todos los ministros y apareció Durán Barba y Santiago Nieto. Obviamente los asesores del presidente en los que el presidente más confía. Después, bueno, vamos a ver si se cumple lo que ellos dijeron. Presentaron números que, de alguna manera, a mí cuando yo pregunto sobre los números que habían aparecido en Infobae, me hacen entender de por qué el gobierno, la verdad, no le presta atención a lo que salió o lo que se estaba diciendo. A mí me sorprende y yo me permitiría dudar que sean tan buenos estos números. Tengamos en cuenta que hubo, sí, el G20, o estuvo el G20 como gran puesta en escena del gobierno, pero la verdad, igual con una devaluación tan fuerte, con tanta recesión económica, yo me permito dudar, pero estos son los números que presentó Durán Barba. Yo te los cuento. Dice que Macri hoy tiene 42% de intención de voto, que Cristina tiene 30% y que el peronismo razonable, perdonable, como le gusta llamar maliciosamente a Durán Barba, tiene entre 11 y 12%. La verdad es un salto de 7 puntos en menos de un mes. O sea que es el espacio que más creció. Y a mí me cuesta creer en estos números. Sí. Hay que decir lo siguiente, no son números que los haya filtrado el gobierno. Yo estos números los conseguí a partir de distintos funcionarios que me fueron confiando o empecé a consultar sobre esos datos que había publicado el portal Infobae para ver si había preocupación. Bueno, distintas fuentes coinciden en este número. No fue el número que me trajo Durán Barba y me dijo, mira, estos son. Con lo cual, eso le da cierto crédito. Ahora, yo me permito dudar de que el origen de esos números, que no son de Isonomía... Claro, o sea, o el microclima está desconectado por completo de lo que la media de la sociedad argentina está pensando, o efectivamente Durán Barba quedó descalzado con los números que el gobierno tiene. Algunas de las dos cosas están pasando. Ahora, en Alternativa Federal, estos números de Isonomía le dieron viabilidad a alguna expectativa adicional a la que se tenía, ¿verdad? Sí, porque hacen la suma, Urtubey, más Massa, más todo lo que puede significar el peronismo federal, alcanzando 20 puntos, y con la posibilidad todos los días, a tiro de negociación, de
obturar la posibilidad de presentación de Cristina Fernández de Kirchner a través de diferentes situaciones. Fundamentalmente el Senado tiene la llave de si Cristina se puede presentar o no. ¿Sí? Entonces, si la alternativa federal con Pichetto manejan esto, ellos ya se sienten ganándole en primera vuelta a Mauricio Macri, yendo a un balotaje, por ejemplo, pero ya ganándole en primera vuelta. Sergio Massa sería el candidato más potente de toda esta alianza. Bueno, por eso Massa estuvo en Chaco y en Corrientes antes de la Navidad. Va a tener una nueva foto este peronismo en enero, aparentemente en la costa bonaerense. Se volvió a fotografiar con su amigo Julio Zamora en Tigre, visitando a los bomberos voluntarios el mismo 24 de diciembre, es decir... Dando la imagen de que ahí no había una ruptura, como algunos suponían, después de algunos tironeos en términos de alineamientos políticos. Y lo que también reflejan todas las encuestas, que si Cristina Fernández de Kirchner no es candidato, el único que puede retener el voto es Kicillof. Axel Kicillof, que no será candidato a la provincia de Buenos Aires, pero no lo descarta en una eventual fórmula o en su defecto en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene mediciones que le dan 25 o 30 puntos. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Filmus, que es otro de los que naturalmente es una voz autorizada en el ámbito porteño, a propósito del Frente para la Victoria. Rápidamente, en términos de noticias, se aprobó el presupuesto en La Plata con un aumento de las tasas del 35%, que es casi un denominador común en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los municipios. Dato adicional, hubo un aumento de tasas municipales, pero al mismo tiempo un impuesto adicional a la venta de combustibles en Berisso. En Berisso. El intendente Nedela lo consiguió, intendente de Cambiemos, con la mayoría propia, votación ajustada, pero cuidado porque es un impuesto que muchos otros intendentes querían replicar, muchos de los cuales no pudieron. Sin ir más lejos, Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, pero que varios distritos cobran. San Isidro, Tigre, San Fernando, San Martín, Vicente a lo cual, López. Ese impuesto generó mucha réplica, bien Alejandro, de los taxistas, remiseros, transportistas, que cuando carguen combustible en esos distritos van a pagar un impuesto adicional sobre una base imponible que obviamente les va a aumentar el precio de venta. $1,30 es la diferencia de lo que cargaría yo a la vuelta de mi casa en Ballester a lo que cargué acá a una cuadra del canal en Capital Federal. El otro tema en términos políticos es que en IOMA queda definitivamente el directorio compuesto por alguien que se especuló que iba a ir al Vapro y no terminó yendo. Sí, efectivamente, y la verdad, si tenemos que hablar de Cambiemos, no cambian nada, porque Malena Varo, que es la ex senadora provincial de Junín, actual esposa de Roberto Costa, el presidente del bloque de senadores de Cambiemos, será la vicegerenta o la segunda en el mando de el IOMA. Así que, nada, todo queda en familia, todo queda en negociación, siempre cobran los mismos. Y esto hay que decirle, a la política le molesta. ¿Por qué? Porque siempre cobran los familiares amigos. El IOMA es el Instituto Obra Médico Asistencial de la provincia, la obra social más relevante, que iba a tener un conflicto esta semana, pero que se desactivó el viernes pasado porque querían cambiarle nomenclaturas a los propios médicos y por lo tanto muchas de las prestaciones iban a estar seriamente resentidas. Por suerte ese conflicto no se llevó a la práctica. Le iban a sacar el bono directamente. Orlando Ferreira dijo que la producción industrial cayó el 9,5% en noviembre. En un ratito voy a hablar del capítulo económico porque hoy voló Wall Street, volaron las acciones, crecieron los mercados muy fuertemente, fue la mayor suba en 9 años, porque estaban muy expectantes de la tirante relación entre el presidente Donald Trump y el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está subiendo la tasa de interés a disgusto del presidente, pero también porque no le habían aprobado el presupuesto y en consecuencia estaba en una situación muy delicada, fruto de una negociación que no había prosperado con los demócratas, en particular por el gasto y la erogación para hacer el famoso muro de contención ante los inmigrantes en México. Bueno, el resto les voy a explicar por qué, pese a esa algarabía en el exterior, en la Argentina se recalentó el dólar, terminando cerca de los 40 en el mercado minorista, en la banca privada, aunque en 39,50 en el Banco Nación. ¿Y por qué el blue, por primera vez, después de un mes y medio, está por arriba del dólar oficial? Y terminó casi en los 40, saltó casi un peso hoy.
Son cuestiones técnicas, no menores. En un ratito nos vamos a meter de lleno también en ese capítulo. Y hay un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos. Así es, estamos hablando de Juan Manuel Campillo, quien en su momento fue titular de Hacienda en Santa Cruz, hombre de confianza de la familia Kirchner, y también después estuvo a cargo de LONCA, un organismo que terminó disuelto por irregularidades que se detectaron. Lo cierto es que se conoció en las últimas horas que el día viernes Campillo había estado frente al fiscal Stornelli solicitándole ser arrepentido en esta causa. Recordemos que cuando fue detenido el mes pasado, el 20 de noviembre, él había dicho, había negado todo y ahora aparentemente hubo un cambio de actitud por parte de él porque también está intentando despegar a su sobrino, Gastón Campillo, que está detenido junto a él, acusado de ser parte de esa maniobra de expatriar, digamos, dinero desde Argentina para lavarlo en los Estados Unidos a Daniel Muñoz, de este entramado de empresas que se generaron en Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que si bien no se conoce qué es lo que dijo, sí se sabe que los datos fueron muy relevantes y que a partir de esa declaración, ahora el fiscal Stornelli, que está trabajando junto a Rívolo, solicitaron al juez Bonadío que por favor ponga en secreto de sumario la causa porque van a realizar distintas medidas de prueba y obviamente no se pueden conocer. Y para poder avanzar en esta investigación y corroborar seguramente datos que haya dicho Campillo. Y lo cierto es que ahora falta que el juez Claudio Bonadío homologue este acuerdo para que termine convirtiéndose en un arrepentido y ver si recupera su libertad, porque está detenido. Él fue indagatoria y negó los cargos en el 22 de noviembre, si mal no recuerdo. Así es. Algo cambió de abogados, además. Sí. Y un defensor oficial tiene ahora. Exacto. Y lo cierto es que a él le endilgaban que había utilizado a su otrora pareja, hoy fallecido, Carlos Di Domenico. Sí, el modisto. El modisto de alta costura, para a través de él intentar hacer algunas maniobras para lavar dinero. Exacto. Ahora, este hombre es una figura clave, porque es el que acompaña a Néstor Kirchner en el arranque de la gestión en Santa Cruz, fue su secretario de Hacienda, fue el que manejó las finanzas, y dicen que es el hombre que cobijó en buena medida la fortuna personal también del matrimonio Kirchner, además de la del propio Daniel Muñoz, bueno, y días atrás, que era el secretario privado, que aparece con más de 70 millones de dólares, no 1, 2, 10, 20, 70 millones de dólares probados en Estados Unidos, que la actual mujer intentó vaciar de contenido del patrimonio para seguir usufructuando desde el 2016 en adelante, tras la muerte del propio Muñoz. Exactamente. Y hay que recordar, hubo una nota que salió hace pocos días en Infobae donde hacía alusión en esa nota de una supuesta carta que había escrito Campillo, que nunca llegó a Cristina Fernández de Kirchner, pero donde decía que él le quería cuidar las espaldas y que quería seguir formando parte del equipo político de la expresidenta. Lo cierto es que esa carta quedó en manos de la justicia, nunca llegó a las manos de Cristina y hoy, aparentemente, siendo un arrepentido, esa carta también queda como... suena rara, ¿no? O la carta sí. O ahora la situación dice que de arrepentido. Hay que ver qué es lo que plantea, ¿no? Dice que entendía y comprendía la lealtad como ninguno. Sí, y como que se consideraba un preso político también, en cierto modo, y hablaba como de una persecución. Por eso ahora que aparezca como un nuevo arrepentido de esta causa es llamativo. De todas maneras puede aportar mucho. Definitivamente mucho. Esta persona es una persona clave. Una persona clave. No es cualquiera. Cumpleaños Carrió hoy a todo esto. En un ratito hablamos. Dale. De cuál es el futuro de Carrió. Daniel Filmus, gracias por este ratito. Bienvenido. Por favor. Buenas noches, muy gentil. ¿Va a haber plafón y margen el año próximo para discutir reformas estructurales como el nuevo Código Penal y eventualmente la idea de volver a hablar sobre la despenalización del aborto? Bueno, depende, el primero de los temas depende de la apertura del gobierno. Yo creo que los años electorales no tienen que paralizar el Congreso. La verdad que es grave. Ya tuvimos un año prácticamente paralizado el Congreso. ¿Saben cuántas sesiones hubo normales? 6. Si tuvimos, el resto de las sesiones tuvieron que ver o con visitas del jefe de gabinete. Hubo, y tampoco normales, fueron 6 sesiones extraordinarias. Ordinarias hubo 2. Una la discusión del aborto, así que tuvimos una sesión ordinaria en todo el año. El gobierno no quiere poner en discusión ningún tema
que no sean los que envía el Ejecutivo. Tenemos un Congreso totalmente paralizado en un año no electoral. Así que el gobierno debiera tener la apertura suficiente como para dar un debate sobre los temas sustantivos el próximo año, y me parece que el tema del Código Penal, que es imprescindible discutirlo y reformularlo, tiene que ver con el grado de apertura y de debate que quiera generar el gobierno. ¿Y la despenalización del aborto es viable o no? Bueno, ya la Cámara de Diputados con esta misma composición ya la aprobó. El problema está en la Cámara de Senadores. Entonces, la idea de insistir en diputados es para meter presión y que esta composición cambie de opinión eventualmente en el Senado, o dejarlo abierto para que... Yo creo que es difícil que esta composición del Senado apruebe esta ley. Me parece que es muy probable que este año discutamos, porque también quedaron temas. Yo he presentado un proyecto propio, por ejemplo, y el proyecto definitivo tuvo que ver con la de articulación de distintos proyectos. Hubo como 6 o 7 proyectos que se articularon con el proyecto central, que es el que firmamos todos, que es el de la campaña. Yo creo que el año que viene se puede empezar a discutir en diputados, pero no creo que si no cambia la composición en el Senado esto pueda avanzar. Lo que sí, hay temas centrales y concretos, que son los que ustedes plantearon en todo el inicio del programa, que me parece que se aleje de lo que hay que debatir el año que viene, porque la verdad es que la Argentina está sufriendo, más allá de los pronósticos electorales, está sufriendo una crisis económica y un golpe de la mayoría de nuestra población. Y cuando digo la mayoría, no digo solamente los trabajadores o los humildes. Yo estuve justamente en la costa este fin de semana, y vos a los negocios que entrabas, a donde ibas a hablar, todos te decían que estaban muy golpeados por el año que pasaron y por cómo está viniendo inclusive la temporada, quizás con más gente, por lo que planteaste respecto del tipo de cambio que la gente tiene que veranear en la ciudad, pero muy golpeados por la situación económica. Y realmente el 9% que Ferreres, no estamos hablando de alguien que esté en contra del gobierno, acaba de decir de la caída de la industria, el aumento que hemos visto en la desocupación. Vos decís lo de Mar del Plata, que es interesante. La desocupación, estamos viendo, pega mucho más. Hay que mirarla en las ciudades donde el empleo público no juega un papel importante. Porque el empleo público es un colchón para la desocupación. Entonces Mar del Plata es un buen lugar para ver, porque justamente el empleo público ahí juega un lugar relativo. Entonces me parece importante y sustantivo que pongamos en discusión un programa, un proyecto de país que tenga que ver con recuperar urgente la Argentina. Si esto sigue así, realmente vamos a pasar todavía un año más duro, eso que fue grave el que pasamos, en el 2019. ¿Y usted va a estar en carrera electoral? No, supongo que voy a estar participando, por supuesto, en la discusión electoral, pero me parece que el eje central, porque uno lee encuestas para un lado y para el otro, y de repente uno dice, las que muestran que gana tal no estarán hechas en el gobierno para asustar, y entonces, a mí me parece que hay un hecho que es el único que es indiscutible, que es que el 70% de la población argentina dice que la está pasando mal. Eso es algo que coincide en todas las encuestas, y que cuando uno les pregunta si votaría oficialismo o oposición, todas dicen que votaría mayoritariamente oposición. Entonces la responsabilidad está en los dirigentes. Digamos, somos nosotros... ¿Y usted cree que todo lo hoy atomizado podría ser homogéneo? Tengo esperanza y apuesto a que sea así. Yo creo que si no se presenta, y yo te diría mucho más allá del peronismo, no solo el peronismo, creo que la idea es un frente patriótico, un frente donde muchos otros sectores que no son el peronismo, pero que están golpeados por las políticas económicas del gobierno, los sectores del campo con los que uno habla cotidianamente, salvo algunos muy mínimos, también están muy descontentos. Vos lo ves en que los votaron el otro día, yo lo escuchaba en la reunión que hicieron los medios celebrando el fin de año, lo escuché a uno de los principales editorialistas de La Nación plantear la siguiente idea. Bueno, se unieron todos para tirar abajo al gobierno del kirchnerismo, pero no tenían un proyecto común. Y hoy cuando miran el proyecto que se está aplicando, esos mismos que se unieron, ¿no? Había un viejo sociólogo que se llama Sicaro, que él señalaba esto, que a veces una fuerza política tiene la fuerza de Sansón de tirar abajo un palacio, lo que no tiene la suficiente fuerza como para evitar que el palacio se les caiga encima. Y en este caso pasó así. Los mismos que estuvieron en desacuerdo con el gobierno de Cristina, los mismos que dijeron que el peor enemigo político era el kirchnerismo, hoy se están arrepintiendo porque el proyecto que se está aplicando los está perjudicando de tal manera. Estoy pensando en sectores medios, en sectores industriales, los propios docentes o investigadores, que muchos de ellos confiaron en el gobierno de Macri, y por supuesto grandes sectores del sector agropecuario, que están muy golpeados y hoy están buscando una alternativa. Por eso creo que la alternativa no tiene que ser una fuerza política aislada sola.
hay que tener mucha generosidad, mucho pluralismo para incorporar a todos. O sea que así como Cambiemos se unió en la idea de la institucionalidad, entre comillas, y lo diverso y los que eran límites, como Carrió planteaba de Macri, etcétera, se convirtieron en aliados. Usted dice, bueno, podría ocurrir ahora a la inversa, y entonces lo que hoy parecía ser un límite entre el peronismo de Alternativa Federal o Argentina, etcétera, y el kirchnerismo podría eventualmente confluir, inclusive sumando distintas expresiones como Lifshitz o sectores del progresismo. Por supuesto, pero ustedes que son agudos en el análisis de la política, ¿se fijaron cómo salió la última elección en diputados donde cayó o volvió a comisión la ley que se llama de Barra Brava? ¿Se fijaron cómo salió 120-80? ¿Cuándo el oficialismo tuvo 80 votos? Quiero decir, ¿quién propuso que la ley vuelva a comisión? Todo el mundo decía, Macri y Patricia Bullrich dijeron sí o sí tiene que salir. ¿Quién propuso que vuelva a comisión? Una parte. El que lo propuso fue Lustó. ¿Y cómo votó el presidente del bloque del PRO? El presidente del bloque del PRO se abstuvo. Ni siquiera votó en contra. Quiero decir que hoy, algunos dicen, pero mira que está muy dividido el peronismo. Yo no miraría tanto la división del peronismo, que es propia de un momento preelectoral donde cada uno muestra las cartas y que en última instancia después saben cómo unirse. O sea, para llegar a la mesa de negociación de todas maneras en mejor posición. Exactamente. Yo miraría lo resquebrajado que está la coalición gobernante. Lo de Lilita Carrió, incluso cómo empezó vieron una foto de Clarín, Lilita viniéndome a hablar a mí, en particular, por el tema Malvinas, diciéndome, no podemos permitir que el embajador argentino se refiera a las autoridades ilegítimas de Malvinas como las máximas autoridades de las islas, cosa que no ocurrió de 1833. Argentino en Londres. Exactamente. ¿Qué dije? Sí, está bien. Eso, exactamente. Un muy buen embajador, Cersale, diciendo las máximas autoridades de las islas, entregando la soberanía, reconociendo las autoridades de las islas que nombra la reina, dicho sea de paso. Entonces, me parece que el eje central hoy está en mirar el resquebrajamiento de quienes integran la alianza oficial. ¿Llegarán unidos? Porque algunos preguntan, ¿la oposición llegará unida? Yo preguntaría, ¿el oficialismo llegará unido? O muchos de ellos, por ejemplo, el radicalismo, que tiene una idea de defender la escuela pública, ¿cómo van a apoyar el cierre de las escuelas que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires? Es muy difícil para esos sectores, o Lilita, que tiene una tradición institucionalista, apoyar que se gobierne por decreto o las medidas que Patricia Bullrich quiere imponer. Y ¿Usted entiende en algún caso la idea de cerrar lo que el gobierno de la ciudad está intentando, los colegios nocturnos? No, yo soy egresado de un colegio nocturno. Pero por eso, ¿entienden? ¿Hay alguna lógica? ¿Hay alguna...? Porque Unicaba tiene una lógica, puede ser discutible, no discutible, mejorada, perfectible, pero hay una lógica, unificar lo disperso en una cosa unívoca, bueno, qué sé yo, después discutimos. Ahora, cerrar los colegios nocturnos, ¿tiene alguna explicación? Ninguna que no sea ahorrarse esa plata. No tiene ninguna explicación. Yo voy a dar un dato concreto. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Tenía 3 millones de habitantes en 1948. Hace 70 años tenía 3 millones de habitantes. Bueno, y hoy le faltan vacantes. No, y envejeció la ciudad. Tiene menos jóvenes y menos chicos. Y no tiene vacantes y cierra escuela. El gobierno critica a los niní, ¿no? Es un tema central y hay que resolver. Los que no estudian ni trabajan. Pero atacan a los que sí, a los que estudian y trabajan. Yo digo, yo soy egresado de una escuela nocturna de esas, no sé si está dentro de las que están cerrando, pero de una escuela nocturna pues yo tuve que trabajar. Mi padre no había terminado la primaria y fue la escuela pública la que me permitió a mí llegar a este punto de educación máxima que hay en la Argentina. Ahora bien, no se explica esta política que no sea por el ajuste. Y el ajuste en sí mismo lo que produce es un ciclo de ajuste que también va a ser que Argentina se desindustrialice, tengamos más desocupación y una crisis más profunda de la que tenemos. No es menos cierto, Daniel, con esto lo despido agradeciéndole la generosidad de esta noche, pero no es menos cierto que de todas maneras esto pasa en la ciudad en donde está garantizada la sala de 5 y la sala de 4, cosa que en el resto del país no en la mayoría de los casos, y que tiene el más alto índice de doble escolaridad, pese a la ley que usted fogoneó y propuso y logró consensuar, creo que a fines del 2005, si mal no recuerdo, que establecía que para el 2015, hace 3 años, debía la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tener un 30% de doble escolaridad y no llegó a más del 4%, que creo que es una de las grandes materias pendientes, porque la transformación viene de ahí. Viene de esa rebeldía de poner en un pie de igualdad al que es desigual para que pueda en el mercado laboral conseguir lo que no pudo de otro modo, que es el ascenso de la clase media histórica, ¿o me equivoco? Pero totalmente. Me parece que nosotros dimos un paso enorme subiendo la inversión del 3 al 6% del Producto Bruto Interno y tenemos deudas, como por ejemplo
quiero decir, la Ciudad de Buenos Aires no resolvió el tema del nivel inicial. Hoy hay falta de vacantes y lo vemos todos los días en los diarios. Pero muy menor, en 4. En la sala, y la sala de 3 también. 3 y 4 tenemos dificultades muy serias. 5 lo resolvimos. Pero 3 y 4 todavía tenemos dificultades muy serias. Y quiero decir un tema que me parece importante. Esa es la mirada fundamental del país. Hay ciertos temas que tienen que ser política de Estado. Bueno, ojalá. Así que si vuelve un gobierno, yo creo que hay que discutirlo así de cara al 2019. Si volvemos a discutir partidariamente las cosas que ya debieran ser consenso, que de 1882, desde la ley 1420, debieran ser consenso en Argentina, estamos en un problema. Y este gobierno está haciendo retroceder algunas de esas políticas, como la de la industria, como la de educación, la ciencia y tecnología. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que Argentina iba a desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Realmente ahí nos está diciendo este gobierno qué cosas le preocupan y qué cosas no. Estas 4 que mencioné recién no les preocupan. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Hasta el año próximo. Muchas felicidades a todos. Muy gentil por cada vez que lo invitamos Gracias, para aquí con Dani. nosotros. Bueno, Carrió va a tener reuniones con distintos sectores del gobierno, hablando de lo que planteaba. Marcos Peña es el que inaugura esa serie de encuentros. Sí, a Carrió le van a llevar un manual que está preparando Marcos Peña. También se lo van a dar al radicalismo. La idea es que para la campaña trabajen los 3 partidos con la misma información, con el mismo volumen de contenidos, de manera tal que haya una uniformidad del discurso que parta desde la nación, pero que también se extienda a todos los distritos. Así que en los próximos días seguramente va a estar terminado ese manual, se lo van a entregar a Carrió. Hay que ver las cosas que a Carrió no le gusten o que quiera tal vez modificar, pero bueno, va a haber un manual. Me gustará más Carrió. ¿Cuántos avioncitos saldrán del manual de Durán Barba, ¿no? Ojo, Mirá, te diría, con cada vez el poco espacio que tienen los sectores políticos dentro del gobierno, me parece que cada vez esos manuales van a ser más utilizados y los que hacen política, seguramente, como Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y los sectores peronistas que llegaron a Cambiemos a partir de Emilio Monzó, van a tener menos lugar. O sea, hay repliegue mientras otros ascienden, digamos. Antes de meterme lleno en la economía, contame la decisión del fiscal Moldes, porque dio mucho que hablar en la causa justamente de los cuadernos. Sí, estamos hablando de la causa de los cuadernos y qué es lo que dijo o qué es lo que hizo en realidad fue desistir del pedido de prisión preventiva que habían hecho los fiscales Stornelli y Rívolo al apelar la decisión de Claudio Bonadío de procesarlo sin prisión preventiva. ¿De quién estamos hablando? De los procesamientos de Juan Manuel Abalmedina, de Paolo Roca, el CEO Paolo Roca, de Aranda y de Padoandos, otros 2 empresarios, y también de Martín Larraburu, el secretario privado de Juan Manuel Abalmedina. El que tenía el pendrive con los pagos supuestos a periodistas y el que revela por primera vez que este señor Abalmedina, como jefe de gabinete, cosa que después él reconoce, había recibido bolsos con plata para la campaña electoral del 2013. Claro, él lo que dice que para él está bien que estén procesados, o sea, avala el pedido, los procesamientos, pero no la prisión preventiva, porque dice que no existe ningún tipo de riesgo para esas personas de que entorpezcan el proceso o riesgo de fuga. ¿Va a tener la Corte en el primer bimestre una acordada sobre el tema de la doctrina, entre comillas, que se denomina Irurson, crees vos? Y bueno, yo creo que el primer trimestre se van a debatir varios temas. Uno de esos puede llegar a ser la doctrina Irurson. Para limitar, digamos, qué es escarcelable, qué no, en medio de un proceso penal, digamos. Para ver si realmente el poder residual genera eso, no encarcelamiento o encarcelamiento, como fue el caso de Devido, que hoy sigue con una prisión preventiva porque justamente lo que se llama doctrina Irurson fue lo que dijo Julio Devido, tiene hoy un poder residual que puede afectar al proceso. Bueno, hay que ver si la Corte finalmente decide eso. Hoy tuvo varios fallos que tal vez algunos pasaron desapercibidos, le rechazaron planteos a Cristina Fernández de Kirchner, que ella había pedido que no la juzgue el Tribunal Oral Federal número 2 en la causa por obra pública, que finalmente es donde se va a comenzar el juicio el 26 de febrero. Después ratificaron a la fiscal Boquín en la causa Correo Argentino. Creo que fue el fallo más importante del día. O sea, la fiscal que instruyó la investigación por la cual Aguad va a ir a indagatoria, entre otras cuestiones. Claro, la que dijo que la quita era abusiva, bueno, había sido recusada por Correo Argentino, por los abogados que hoy van a estar en la indagatoria del Correo Argentino, ante el juez Ariel Lijo. Bueno, esos abogados habían recusado a la fiscal Boquín y finalmente hoy la Corte termina confirmándola, digamos, a la fiscal Boquín en esta investigación. Doctor Hugo Vázquez, gracias por este ratito. ¿Cómo te va, Paulina? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien.
¿Qué está pasando? ¿Cómo termina el año en términos económicos? ¿Y cuál es la película que imagina para el 2019? El balance para la economía argentina en el 2018 ha sido realmente complicado, uno de los peores años en quizás los últimos 20, si lo tomás desde las variables macroeconómicas fundamentales, tipo de cambio, una devaluación fenomenal de más... No 2001-2002, digamos. No, a partir del 2001-2002 tenemos que tomar esta serie... 16 años, digamos. Hasta 16 años 15, cree que es el peor. Es prácticamente uno de los peores años en términos macroeconómicos, fundamentalmente tomando en cuenta las variables tipo de cambio, inflación, por supuesto, y nivel de pobreza también. El factor social está pegando y muy fuerte en el contexto socioeconómico. Ahora, más allá del balance que todos conocemos, un 2018 realmente complejo en materia económica y social, lo que queda por analizar es la perspectiva para el 2019, en un mundo que está todavía no termina el 2018 y está dando que hablar, un mundo algo convulsionado por estos días. Están los mercados hoy con un nerviosismo extremo, terminando el año. Pensábamos que el 2018 ya estaba acabado en términos económicos, fundamentalmente en términos internacionales, y todavía nos deja para analizar sobre lo que vendrá en el 2019. Una fortaleza del dólar que se avecina en el mundo. Hoy las monedas de toda la región y el mundo están depreciándose frente a un dólar a partir de una economía de Estados Unidos que avanza fuertemente, y una reversión de capitales a partir de la suba de tasas de la Reserva Federal que vuelven hacia economías desarrolladas. Esto en conjunto fortalece el dólar y perjudica en general a las economías emergentes entre las que nos encontramos. Si vos tomás el 2019, la perspectiva es a la baja, por supuesto, con todavía un arrastre de la recesión del 2018, quizás algo menor, esto hay que decirlo, y un crecimiento en algunos sectores, agro, energías, turismo, agroexportadores seguramente van a tener una buena performance, pero el resto de los sectores seguramente van a tener una performance absolutamente debilitada a partir de lo que está pasando en términos de recesión. Y la idea de que en un año electoral en general los gobiernos ponen anabólicos, ponen consumo, ponen plata, anticipan aumentos de tarifas que después, o posponen aumentos de tarifas como pasó en el 2017. La idea de dar más crédito, dar algún aumento adicional, validar paritarias por encima de la inflación, ¿todo eso no podría cambiar en algo la perspectiva? ¿O el consumo va a seguir demasiado frío? A ver, el gobierno tiene una fuerte restricción en materia de diseño de política económica, que es la del Fondo Monetario Internacional. El gasto público está absolutamente limitado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo del 2017 sería impensable, digamos. Absolutamente. Y esto lo ha adelantado la obra pública, está en un corset el gobierno adelantado que no va a generar inversión en obra pública. El presupuesto 2019 plantea un recorte del 10% en inversión de capital por parte del Estado, y estas famosas PPP, que en principio iban a suplantar o subsanar la falta de capital por parte del Estado en obra pública, bueno, en principio tienen alguna restricción a partir de la disparada en el riesgo país. Vos sabés que se ha incrementado fenomenalmente el riesgo de Argentina para el financiamiento, es decir, los capitales internacionales están de alguna manera retaseando el financiamiento para proyectos puntuales de obra pública a partir del riesgo fuerte que hay en los mercados internacionales para Argentina. Hoy rebotó fuerte el petróleo, más del 7%, y hubo algarabía en los mercados. Decía Wall Street tuvo la mejor jornada en 9 años después de que se descartó que pudiera desplazar Trump al titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos en medio de la puja por la suba de tasas. De todas maneras, todo es demasiado volátil, ¿no? Y todo es demasiado sensible a cualquier movimiento, etcétera. Y eso me parece que no va a cambiar, y en consecuencia, bueno, habrá que ver cómo se acomoda la Argentina. Ahora, el dato puerta centro que más me ocupa es el que dio la Secretaría de Empleo hoy respecto a los datos de trabajo de octubre. Yo no sé si podemos ver la placa, Bani, pero quiero compartirla con Vázquez para ya liberarlo. Ya están Karina Banfi, ya está Silvina Frana, ya está con nosotros Daniel Arroyo. Vamos a hablar con los diputados también respecto a cómo viene el año legislativo el próximo. Pero esta es la evolución de los trabajos registrados. Base diciembre del 2015. Fíjense que los independientes fueron los que habían marcado el crecimiento más relevante, pero eso empezó a quebrarse en enero del 2018, se mantuvo estable hasta el segundo semestre, julio, y después cae. Empleo público, que había tenido una tendencia relativamente al alza, cayó fuerte en el primer trimestre. Ustedes recordarán el ajuste inicial,
pero luego empezó a recomponer posiciones y es lo que explica que la destrucción de empleo no sea tan importante. Ahora, fíjense el dato más relevante, que es el empleo de los asalariados privados. Hay menos hoy de los que había inclusive en diciembre del 2015. Y eso en buena medida porque acá está el principal fracaso, creo, de Cambiemos, para buena parte del sector de clase media que lo acompañó al gobierno, que era que le iba a sacar impuestos a las ganancias, pero no solo a las ganancias, sino el pie de encima al aparato productivo. Y eso en general no se ve y para el año que viene hay más, no menos impuestos. ¿Se entiende? Y esto es muy dañino porque esto es destruir empleo es fácil, reconstruirlo es muy complejo. Absolutamente. ¿Coincide que esta lógica es la que no va probablemente a cambiar el año que viene? Sí, sí. Cada vez que una pyme, una pequeña empresa despide a sus trabajadores, estos tienen un enorme problema para reinsertarse en el mercado laboral, se pierde capacitación de la mano de obra, etcétera. Es importante, es notable la pérdida de empleo, sobre todo en las pymes, en el sector industrial pequeño, que es el fuerte de la Argentina. Esto continúa, en principio, dada la merma en el consumo privado, que es el motor fundamental de la demanda agregada en Argentina. 120.000 puestos de trabajo por séptimo mes en octubre volvió a perder empleo la economía argentina. No es poco. Yo diría más bien que es el dato y el rostro humano más relevante de todo lo que discutimos en términos de indicadores y demás. Gracias, Vázquez. Muy amable. Hasta la próxima. Muy gentil. Pausa muy rápida y después nos metemos en lleno con los diputados aquí en este cierre prácticamente en esta semana corta pero intensa de año aquí en La Lupa. Ya venimos. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Los afiliados de PAMI tienen la cobertura de medicamentos más amplia del país. Los mejores estrenos están en Telecentro Play. Disfruta de Coco, La Forma del Agua, Star Wars, Los Últimos Jedi y de todos los mejores estrenos en todos tus dispositivos, cuando, cómo y donde quieras. Telecentro Play, la nueva tele de Telecentro. La cantidad incorrecta de ganas de pileta. La cantidad justa de malta. Por eso suave y refrescante. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. La nueva Bramita mantiene el frío del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Nueva Bramita 269. Fría hasta el final. Bramita. Argenfil te permite tener el agua más pura de la manera más práctica y económica. Además, sus filtros son fácilmente intercambiables con un diseño estético e innovador. Argenfil,
agua para la vida. En Budweiser tenemos un proceso de elaboración especial que lleva más tiempo que las demás. Son 21 días para lograr un sabor con carácter y suavidad. No es solo suave, es smooth. No hacemos cerveza, we brew it. That is for you. Budweiser, we brew beer. Hola, hola. Bueno, quiero decirles que estoy orgullosa de que estén hoy acá, orgullosa de mi familia, de mis amigos, orgullosa de todo lo que hicieron por mí y sobre todo, orgullosa del mejor regalo, Manaos en mi fiesta. Manaos, orgullosos de estar en tu fiesta. La nueva Bramita mantiene el frío del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Nueva Bramita 269, fría hasta el final. Bramita. 136 años acercando a Escocia al mundo. VAT 69. Auténtico whisky escocés. En Pisano Pinturerías ya estamos de festejo. Vení a disfrutar de la fiesta de ofertas, descuentos en los principales bancos, el mejor asesoramiento y servicio, porque Pisano te ayuda siempre. Ahora Telecentro tiene un control remoto que responde con tu voz. Hace lo que le pedís. Por ejemplo, le decís buscar La Lupa y te encuentra el programa de La Lupa. O buscar Canal 26 y te encuentra Canal 26. O buscar a Angelina Jolie y te busca a todas las películas o series donde estuvo Angelina Jolie. Hace lo que vos le pedís, este control remoto. Así que solicitalo ya llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Porque Telecentro te conecta todo. ¿Llueve esta noche o mañana? Empieza en la madrugada, mañana tormentas fuertes. ¿Baja la temperatura? Un poquitito, pero va a llegar a las máximas de 32 grados, lamentablemente. ¿Mañana? Porque los vientos son del norte. Cuando el viento es sur, limpia. El norte trae calor, ¿viste? Viene del norte. Así que va a estar bravo hasta el sábado. Daniel, Karina, Silvina, gracias a los tres. Muy generosos, muy gentiles por este ratito. Bueno, le preguntaba a Filmos, ¿va a ser posible discutir despenalización del aborto de vuelta, la reforma del Código Penal en un año electoral, más allá de las reformas, eventualmente régimen previsional, etcétera? A mí me parece imprescindible. Yo creo que este ha sido un año perdido en algún sentido para el Congreso, más allá que se batió el tema del aborto, pero no hubo leyes sustantivas en las que se pudiera avanzar. Que la Argentina tiene un problema previsional es recontra evidente y que cada día se agudiza más. Que hay un debate fuerte sobre el tema de seguridad, la cuestión del cambio del Código Penal, un debate importante. Yo estoy muy en contra de la baja de imputabilidad, pero es un debate que hay que dar en Argentina y es un debate significativo. La discusión sobre el financiamiento de la política es sustantivo. Yo aspiro que sí. A mí me parece que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y está esperando que el Congreso trabaje y plantee estos temas. ¿El oficialismo lo va a impulsar, Karina? Sí, y además así lo hemos hecho, por ejemplo, en el año 2017, que también fue un año electoral muy importante, trascendente, incluso bisagra para todo lo que fue la consolidación de Cambiemos, y en donde sí trabajamos en el Congreso. Acá lo más importante es los acuerdos políticos al sentarnos en el recinto. Nosotros no somos mayoría, no podemos imponer una mayoría y tiene que ver principalmente con el acuerdo de las otras fuerzas que integran el Congreso, si realmente tienen vocación de legislar o en realidad vamos a hacer un como sí, porque vamos a atravesar un año principalmente electoral que comienza en Chubut y que continúa, pero Ley de Barra Bravas lo obturó parte de Cambiemos, fue Lustó el que dijo vuelva a comisión y algunos acompañaron. Quiero decir, esa solidez de Cambiemos que estuvo resquebrajada en este semestre, incluso con la despenalización del aborto, ¿volverá a ser solidez o habrá más ruido? Por eso le preguntaba respecto a cuál va a ser la impronta. Yo no creo que fue un tema de Cambiemos, en el caso de Lustó, pidiendo que vuelva, porque en realidad había una posición muy clara de la oposición en no acompañar y él escuchó ese sistema y solicitó que pase a comisión. Acá se hizo un trabajo y quiero destacar principalmente el trabajo que hizo la diputada Pitiot y Macetani, por ejemplo, junto con Cambiemos en ese proyecto y que volvió principalmente por
la intención de la oposición de que no darle el gusto al presidente en sacar esa ley. No estoy en absoluto de acuerdo. Porque la oposición... no fue lo que pasó. Me parece que la oposición planteó cosas en comisión que no fueron tenidas en cuenta. Entonces, cuando llegó al recinto, donde se fueron introduciendo cosas de un modo no prolijo, me parece que quedó en evidencia que los acuerdos no estaban claros. No estoy de acuerdo. Creo que en absoluto. Porque además... Como integrante de la oposición, hemos dado todos los debates que se plantearon, hemos pedido sesiones especiales donde no tuvimos quórum, hemos pedido que haya más sesiones ordinarias, porque hay muchísimos temas que nosotros también planteamos y queremos debatir. Me parece que en el tema de Barra Brava no se quiso escuchar a la oposición. Entonces cuando se plantearon cosas, como por ejemplo, quedaba en evidencia que una persona... Lo digo como un sentido figurado. Tiraba una botella en el campo de juego y tenía la misma penalidad que casi un asesino, quedó en evidencia que el esquema no estaba bien cerrado. Era ese, pero es que ese proyecto... A ver, digo, como para cerrar este punto, ese fue un trabajo que se realizó, que tuvo más tiempo a pedido de la oposición, que se abrió el proyecto, porque el proyecto que llegó del Poder Ejecutivo no fue el mismo que se presentó en dictamen y que se votó en general casi por unanimidad, creo que hubo un solo diputado que votó en contra, y luego comenzaron estas peripecias que son típicas, no es la primera vez que sucede. ¿Y eso va a ser discutido en febrero, en extraordinarias en febrero o directamente a partir del 1 de marzo? Pero lo más importante es que acá no hay una actitud de imponer de parte del oficialismo ningún proyecto, porque principalmente no se puede. Nosotros tenemos que consensuar y concertar cada una de los planteos que muchas veces se llevan al recinto y se vuelven o se manifiestan a modo de chicana. ¿Qué es lo que pasó con lo que vos estás planteando de la tentativa que se podría haber discutido y que se discutió en comisión y que luego también hubo un desdecir al momento de tener que votarse esos artículos? Con ese criterio hubieran llevado al recinto, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no lo llevaron. Me parece porque no corresponde, es muy distinto. Uno es un proyecto legislativo. Sobre todo cuando está en juego la vida de los argentinos y el futuro. No, pero ¿qué tiene que ver? Si sabes que no tiene que pasar por el por miles de Congreso. años. Si no lo hubiésemos hecho, no te preocupes. Lo tenían que haber llevado. Una cosita. A mí me parece que no estaba para salir la ley de Barra Bravas. Objetivamente, todos votamos a favor prácticamente. Después, cuando empezó articulado por articulado, había dificultades. Tengo la impresión de que va a venir en febrero y va a salir. Y es lógico, y la Argentina necesita una ley, claramente, donde haya racionalidad en las penas. Un Barra Brava es un Barra Brava, pero tiene que tener cierta racionalidad con el resto del código. Había un tema con la tenencia de la persona que compra una entrada falsa, que en términos generales la compra de buena fe, porque nadie va a ir a comprar a propósito. Bueno, a mí me parece que va a terminar saliendo en febrero y que tiene sentido. También, y no lo había llevado a extraordinarias, la ley Micaela, que tiene que ver con todo el tema de violencia de género, se surgió a partir de lo que pasó en la sociedad. O sea, me da la impresión, primero, que el Congreso tiene que trabajar más tiempo. No tiene sentido hacer de marzo a noviembre y que después llame el Ejecutivo de extraordinaria. Eso arrancó en la Constitución de 1853, cuando la gente venía en carreta. Eso ya no tiene ninguna lógica. Entonces, sería importante, a mí me parece, que no solo manden la ley de Barra Bravas y el tema de financiamiento de la política, sino un montón de leyes que son naturales, que la vamos a votar todos y que sirve para que el Congreso funcione. Yo creo que ahí hay un tema clave y que el gobierno tiene que... Ahora, la reforma del Código Penal es una reforma medular, central. Eso es muy relevante que pueda ser discutido porque incorporan figuras delictivas que no están, caso del grooming, etcétera. Le ponen a los delitos de la corrupción un corsé diferente a los que tienen hoy. Hay que llevarlo al siglo XXI. Y ojalá se pueda debatir más allá de cuál es el calendario electoral, que efectivamente, como dice Daniel, nosotros podamos tener una participación legislativa que realmente enorgullezca a todos los argentinos, como por ejemplo lo que fue el debate de aborto, largo, extenso, que quizás hizo que el Congreso estuviese abocado a este tema, pero creo que logramos, incluso habiendo perdido quienes estábamos a favor, un paso hacia adelante sobre... ¿Y esa discusión va a volver a plantearse? El debate, sí, la campaña va a presentar nuevamente el proyecto. Nosotros, dentro de la multipartidaria, estamos pensando en acompañar y diseñando una estrategia que vamos a volver a conversar. ¿Qué aspiran? ¿A que el Senado cambie lo que ya votó? Con esta composición. Lo que pasa va a depender mucho de cuál es el proyecto. Y también esto atraviesa... O sea, va a haber modificaciones a lo que ya se votó. Puede ser. No va a ser el mismo proyecto. Eso queda primero a criterio de la campaña de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que va a tomar la decisión. Ellos vienen presentando
durante muchos años estos proyectos, cuál va a ser el que va a presentar, si va a presentar el dictamen, si va a presentar el proyecto original o si van a presentar un proyecto que quizás se adecue a algunas cuestiones que se han venido planteando. El debate del Código Penal no es ajeno al tema de aborto porque está el artículo que penaliza a la mujer y entonces tanto el debate de Código Penal como la despenalización del aborto van a ir de alguna manera de la mano. Yo creo que hay dos puntos que son claves. Uno es el tema del protocolo de seguridad y lo que mandó Patricia Bullrich. Creo que realmente, y lo ha planteado Carrió, y yo creo que está en lo cierto, tiene que ir al Congreso a ser debatido. A mi modo de ver es inaplicable una policía bonaerense, donde un policía se forma en 9 meses y claramente tiene dificultades inmensas para llevar adelante ese protocolo. Creo que vale la pena el debate. Yo no estoy de acuerdo con el protocolo, pero vale la pena. Y el otro punto es que tenemos que lograr que empiecen las clases. Y para lograr que empiecen las clases hay que fortalecer no solo el tema de las paritarias docentes, sino, por ejemplo, reforzar el tema de la ayuda escolar cuando arrancan en marzo. Yo presento un proyecto, espero que el gobierno lo pueda llevar a las extraordinarias, y es que en marzo, para que arranquen las clases, y cuando todas las familias tienen la ayuda escolar para que empiecen, hacer un refuerzo para que logremos... ¿Cuánto es la ayuda hoy y cuánto plantea usted? Yo lo que estoy planteando es una ayuda adicional de 3.000 pesos general. ¿Y hoy? En términos generales es de 1.600 pesos, depende de la categoría, pero en términos generales es así. La mitad de los pibes, si nosotros no los cooptamos y no logramos que vengan en marzo, es difícil después. Debemos lograr que en marzo arranquen todos los chicos. Si no, arrancamos con desgranamiento. Una cuestión que a mí me parece central es generemos las condiciones para que todos arranquen en marzo. También lo que pasa es que estamos jubilaciones, porque el índice de las jubilaciones, porque la Corte les pidió al Congreso que hagan un índice. De todas maneras, ese debate que se dio el año pasado, que claramente perjudicó a los jubilados y las jubiladas, es un debate que habrá que revisarlo, porque fueron la primera variable de ajuste que se hizo durante este gobierno. Entonces, claramente eso tiene que suceder. Y respecto a la ayuda escolar, por supuesto que coincido, Daniel, pero lo que tenemos que saber es que hoy los índices de deserción escolar están aumentando y mucho tiene que ver con familias que ya no pueden mandar a los chicos a la escuela. Es un dato de la realidad, es un dato que vivimos hablando con la gente en los barrios, hablando con los directores de las escuelas, y muchas veces hay chicos que todavía van por el tema del comedor. Me parece que hay que ver esta realidad que estamos viviendo y que seguramente un refuerzo va a ayudar. Pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con que los que todavía tienen salario, su salario se ha desgranado mucho y lo podemos ver en los índices de baja de consumo. Entonces creo que hay temas de fondo que queremos debatir en el Congreso. Nosotros no queremos hacerlos por los medios, queremos hacerlo en el Congreso, y tal es así que cada vez que nos fuimos convocados, fuimos a las sesiones y hemos pedido sesiones extraordinarias para un montón de temas que tienen que ver, como dice Daniel, con que a veces la agenda de la gente está mucho más adelante de nuestra propia agenda. Karina, perdón que voy hacia usted, pero lo de las jubilaciones que dice muy bien Lourdes, ¿ya hay proyecto oficial del gobierno o todavía no? No hay un proyecto, hay un borrador que viene trabajando el ANSES. Es un compromiso que nosotros tenemos de trabajar en una reforma en el año 2019, una reforma integral a todo el sistema previsional. Para lo cual se creó una comisión, no me equivoco. Exactamente, y que viene trabajando de hace 2 años, porque lo que nosotros hicimos el año pasado era solamente el cálculo de movilidad jubilatoria, que efectivamente se está implementando lo que dijo la Corte, y esto Emilio Basavilbaso lo está implementando según el criterio que aplicó la Corte de cambiar el RIPTE por la otra fórmula que no me acuerdo. El ICBIC. Exactamente. Lo último, agradeciéndole la generosidad a todos. Va a ser un año muy intenso electoral. Empieza el calendario en Chubut, pero sigue en Neuquén con la elección el 10 de marzo, etcétera. Santa Fe ya tiene el desdoblamiento confirmado. La Pampa. La Pampa. La Pampa, arranca La Pampa. La Pampa, ¿qué dije? Chubut, La Pampa. Ahora, lo cierto es que Santa Fe se sabe que vota las primarias en abril, en junio la general. La provincia de Buenos Aires, Cancelare, dice que se desdoblan. ¿Se desdoblan las elecciones? Ojalá, para mí sería bueno que se desdoblen, porque se podría discutir en serio la situación en la provincia de Buenos Aires. Los hospitales, las escuelas, la venta de droga. Se podría, por primera vez, que no es posible cuando es toda la tira larga, discutir en concreto cómo está funcionando la gestión en la provincia de Buenos Aires. ¿Y a usted le gusta la idea o no? Eso va a ser una decisión de la gobernadora. Armó una comisión que está estudiando todo el proceso de desdoblamiento. Será fines de febrero, principios de marzo, en que sabremos cuál es la decisión de la provincia de Buenos Aires. Creo que el debate de la provincia de Buenos Aires siempre está insertado en una lógica nacional, porque representa el 19% del padrón electoral, afecta la realidad de todo el país, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y sin duda creo que poner el eje en aquellas cosas que
son necesarias resolver en la provincia de Buenos Aires. Va a ser tema de la campaña el año que viene a nivel nacional. Casi el 40%. Casi 40. Es el 19% de coparticipación y casi el 40% de... Por eso me quedó el número, porque justamente el Fondo de Recuperación Histórica le bueno, más a mi favor. Este año le faltan 19.000 millones de pesos. Es mucho mayor. Era un número exagerado en relación al resto. Gracias, lo último. No, si uno ve cómo se modificaron los esquemas de coparticipación, si bien en un primer momento en las provincias hubo una mejoría, hoy por hoy claramente las beneficiadas fueron Ciudad de Buenos Aires y provincia respecto a cómo venían en el 2015. Sí. Me parece que hay que sentarse a la mesa con esa deuda histórica. Los intendentes de la provincia dicen lo contrario. Sí, y el presupuesto también. Los intendentes peronistas de la provincia. No, solamente lo que pasó fue que recuperó el fondo y lo perdió después con el debate sobre el presupuesto general. Exacto. Y le faltan 19.000 millones de pesos. Exacto. Eso es objetivo. Y está tomando un nivel de endeudamiento la provincia de Buenos Aires similar al de la Nación. Bueno, son los bonaerenses contra la santafesina. No, tenemos una deuda histórica de coparticipación, porque hoy hay que mirar otras cosas. Hay que resolverlo también. A los tres, gracias. No, gracias a vos. Muy generosos como siempre. Bueno, le vamos poniendo el punto final. También, gracias. Y a ustedes, gracias, sí, efectivamente. Bueno, Nachito, de a poquito vamos volviendo. Pobre Nacho. Volvimos de a poco. Dijo, acá estoy. Volvimos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Les parece? ¿Te parece, Pau? ¿Volvemos mañana? Por supuesto. Hasta mañana, simplemente. Los 2 últimos días del año que estamos con la gente. Sí, mucho debate, mucho de síntesis. Bueno, pásenlo muy bien. Ya llega el querido Roberto García. Hasta la próxima.